Hello, I am Anita, and in today's video I'm going to be talking about how did I learn English and how you can learn it all by yourself. I already have a very similar video in my channel about how did I learn Portuguese. It's kind of with the same structure and all of those things. So if you're interested in learning English, you may keep watching. Water. I'm drinking water. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí, entonces como ya saben vamos a estar hablando de cómo aprendí inglés y todo el viaje, el journey que he tenido para aprenderlo. Realmente no tengo muchos recuerdos de cómo comencé a aprender inglés, porque estaba aprendiendo inglés prácticamente toda mi vida. ¿Cómo y por qué lo aprendí? Bueno, les voy a hablar un poco de lo que el colegio me aportó. Después les contaré otras cosas que me ayudaron a tener buen nivel de inglés. Del jardín, pues no me acuerdo mucho. Sé que aprendí como las frutas, los colores, los números, no sé. Me acuerdo que cuando estaba en primero tenía 2 clases de inglés, que era inglés, donde uno ve gramática y bueno, ese tipo de cosas que uno le pone a niños de 6 años. Y otra materia que se llama workshop, que era en inglés. Básicamente era como jugar. A mí me encantaba esa materia porque era como tan divertida, no sé, pero era en inglés. Más adelante entonces comenzamos a tener una materia que se llamaba Science, que pues es básicamente como ciencias naturales, pero en inglés. Y bueno, esos son como los recuerdos que tengo de materias didácticas que me pusieron. De resto ya en mi vida escolar no volví a tener nada de eso. Únicamente tenía inglés y siento que dependiendo del profesor es que tanto aprendí. Y sí, básicamente era repasar la gramática, vocabulario en 4 competencias que pues son famosísimas: writing, reading, listening and speaking. Algo que me gustaba mucho y que en los últimos años no hicimos tanto era que nos ponían a aprender canciones, mayormente canciones de los Beatles, entonces eso fue como... Y el resto como actividades, hacíamos pues exposiciones, no sé, de temas, hacíamos como obras de teatro, también veíamos películas en inglés. No solo era el libro, sino que también nos ponían actividades de por fuera, como para que fuera más didáctica la situación. Algo cool es que el colegio estaba como en una transición de ser colegio de inglés intensivo a pasar a ser colegio bilingüe. Entonces los últimos años hacían actividades como por fuera del salón. Me acuerdo que había como un tipo de feria en la que nos ponían como a decorar el colegio y bueno, no sé, hacemos como distintas cosas en cada año y en cada feria, por así decirlo, pero a pesar de que la idea es espectacular y siento que se podría como sacarle muchísimo el jugo a eso, realmente no funcionaba, porque supongamos estamos haciendo carteleras o no sé, cosas didácticas de esas para la feria y uno no va a decir pass me the pencil please, no, uno dice pásame el lápiz y ya. Entonces siento que hubieran podido desarrollar más la idea. Pero pues bueno, siento que lo que más aprendí en el colegio pues fue la parte teórica. Tengo como estructuras grabadas en el cerebro porque pues cada año nos repetían básicamente las mismas estructuras. Entonces como que eso sirve un poco, pero no lo es todo, porque realmente no aprendí a hablar, no aprendí a entender gente nativa con la gramática. Y eso es triste porque pues la razón por la que uno aprende un idioma es para comunicarse, para entender. Entonces yo creo que el colegio uno lo moldea que tener buen inglés es tener buenas notas, pero realmente no. Aquí es donde verdaderamente les cuento cómo aprendí a hablar. Bueno, yo me acuerdo mucho que desde que YouTube se estaba comenzando a volver popular, veía muchos youtubers estadounidenses y de hecho uno de mis canales favoritos era británico, a pesar de que ni siquiera pudiera entenderles como mucho de lo que decían, era como para mí, con las acciones. Por ejemplo, uno de mis canales favoritos era de cocina. Ella decía, let's blend it all together. Me acuerdo mucho de esa frase. Y a pesar de que yo no entendía y yo era como que será blend o pues ni siquiera como que razonaba eso, ya cuando veía que estaba batiendo, lo relacionaba y decía, ya entendí. Entonces poco a poco eso me ayudó muchísimo a entender y realmente lo que marcó un antes y un después en el inglés es que yo me metí a un grupo de debate en mi colegio que es el modelo de Naciones Unidas y tú puedes ir tanto a comités y pues a debates en español como en inglés. Entonces un día de la nada yo diciendo tengo buenas notas en inglés, entonces soy buena en inglés, voy a ir a un modelo en inglés. Y bueno, y comencé como un poco perdida, a veces no entendía las cosas, pero pues por ejemplo cuando me tocaba hablar, entonces yo escribía lo que iba a decir y leía. Después en el calor del debate, cuando comienzan a pasar cosas y a uno lo atacan, uno comienza a hablar y deja de ser un hablado mecánico como de pensar en español, voy a traducirlo, sino que uno comienza a pensar en inglés. ¿Por qué? Porque estaba siendo expuesta al idioma. Los modelos suelen durar como
3 días, entonces fue bastante útil, sobre todo ese primer modelo que tuve, y el resto comencé a ir a puros modelos en inglés y mejoré muchísimo, aprendí muchísimas cosas, no solo del idioma sino también de muchos temas en inglés. A pesar de que era una actividad académica, yo me metí voluntariamente a eso, entonces me motivó muchísimo más. Yo salí fluida, yo mejor dicho, ya la nativa, ya la C2. ¿Qué es lo que hago ahora? Tengo el inglés demasiado integrado en mi vida por el hecho de que pues ya lo conseguí hablar, entonces como de que comencé a ver series, películas y ese tipo de cosas en su idioma original. Entonces bueno, a principios de año yo no le dediqué tiempo, yo dije como pues ya lo sé, ya veo series, ya veo películas, entonces yo pensaba que no era necesario dedicarle tiempo de estudio, pero entonces me comencé a dar cuenta de que no podía hablar inglés y de que me trababa al hablar. Y Dios mío, entonces a mí nadie me dijo que tocaba practicar un idioma para mantenerlo, porque claro, es que el español no tengo necesidad de estudiarlo para saberlo, porque lo practico diario. Entonces bueno, también dejé de consumir cosas en inglés y comencé a consumirlas más en portugués. En fin, toda la fluidez que había construido por años se derrumbó. Llegó un punto tan grave en el que yo dije, voy a ponerme seria, yo no nací aprendida, vamos a estudiar. Me senté a pensar en cuáles son mis metas con el idioma, en fin, todo eso, yo siempre hago eso. Entonces, bueno, me planteé llegar al nivel C1 y algo que siempre había querido, aprender portugués británico, entonces decidí cambiar el dialecto en el que lo aprendo. Entonces me puse juiciosa a buscar series, películas, youtubers, en fin, todo tipo de contenido en inglés británico, porque es que oigan, a quien no le encanta ese acento. Una de las ventajas es que soy muy, pero demasiado fan de Harry Potter. Entonces, ver las películas en inglés británico fue muy raro porque pues estaba acostumbrada al doblaje y todo eso. Entonces fue como algo difícil al principio, pero ya me las veo y ya es como, ok. Y como les acabo de mostrar, tengo el 7º libro en inglés, entonces me lo leo y me lo releo, en fin. Pero bueno, entonces ya he estado estudiando muchísimo el dialecto y el vocabulario y pues sí, por ahora eso es lo que hago, simplemente rodearme es de inglés británico. Ahora, ¿cómo te aconsejaría a ti aprender? Como el inglés es el idioma universal, hay infinidad de contenido para que aprendas y también hay infinidad de formas para practicar. Lo que yo siempre aconsejo es que te rodees del idioma, que lo comiences a ver y respirar por todo lado, que vivas una vida bilingüe. Gramática. Oigan, si hablan español, ustedes pueden con todo, literal. Sobre todo el inglés, que sí, tiene muchísimas diferencias con el español, pero su estructura es muchísimo más simple y más rápida de aprender. Ahora, la pronunciación. Como saben, estoy aprendiendo ahora inglés británico, entonces la pronunciación es algo muy clave y muy bonito. Pero realmente si estás comenzando a aprender el idioma, no es necesario que sea perfecta, porque la fonética del inglés y el español son demasiado distintas. La del inglés es un poco más fluida, como más tranquila. En cambio la del español es toda fuerte, toda violenta. Yo digo que desde que aprendas la más mínima palabra, repitas la pronunciación varias veces. Así la aprendes como con la pronunciación correcta. Ahora, si tienes el complejo de que te falta el acento, de que tienes puro acento de latino, eso se va a ir yendo con el tiempo. Simplemente hace falta es que practiques. Entre más practiques, mejor será la pronunciación. Y por último, habla. No tengas miedo de equivocarte, de los errores se aprende. Si quieres aprender y tienes la motivación correcta, lo harás. Y lo mejor en poco tiempo. En serio, te juro que la mejor forma de aprender es cometiendo errores, porque de los errores literalmente se aprende. Por ejemplo, de chiquita yo dije que iba a ir a volar, entonces me lancé de un sofá. Me pegué terriblemente, ya ni me acuerdo, pero sé que me marcó. Porque no me volví a botar de ningún sofá porque sabía que me iba a pegar. Equivocarse es la forma más efectiva de aprender. Esa es nuestra naturaleza de aprendizaje como seres humanos. Y la única forma de hablar es hablando. Si quieres entender lo que dice la gente, escucha. Si quieres lograr hablar, habla. Yo sé que tú puedes y sé que pronto lo vas a lograr.